Rosa Martín llegó a mi despacho en Barcelona, con rostro que reconozco inmediatamente después de 22 años como jueza. Una expresión que reconocí al instante, cansancio y rabia contenida. Tenía 58 años pero lucía mayor. Se notaba que llevaba semanas sin dormir bien. Sostenía carpeta gruesa con manos que temblaban ligeramente. Me llamo Elena Moreno. Después de tantos años en un juzgado, creía haberlo visto todo. Violencia doméstica, fraude masivo, traición familiar, pero casos de abuso a ancianos tienen cualidad particularmente cruel, porque a esa edad ya no hay fuerza para defenderse, y vulnerabilidad es completa. Rosa se sentó, respiró profundo. Cuando empezó a hablar, tuvo que detenerse un segundo para respirar. Jueza Moreno, vengo a denunciar residencia de ancianos donde mi madre murió hace 3 meses. No murió de vejez, no murió de enfermedad, murió de abandono, negligencia y crueldad. Y yo la puse ahí. Esa culpa me come viva cada día. Dejé que lágrimas fluyeran momento antes de preguntar. Cuénteme todo, desde principio. Rosa abrió carpeta. Dentro había documentos médicos, fotografías que claramente no quería mirar de nuevo. Contratos, facturas, evidencia de lo que describió como un sistema que funcionaba bien solo en los papeles. Mi madre, Amparo Martín, tenía 82 años. Había sido mujer fuerte toda vida, viuda desde hace 15 años. Vivió sola en apartamento en Barcelona hasta hace 2 años. Entonces comenzaron problemas. Primero fueron pequeñas cosas. Olvidaba apagar estufa. Perdía llaves constantemente. Llamaba 3 veces al día preguntando misma cosa. Doctor diagnosticó demencia temprana. Probablemente Alzheimer. Al principio parecía leve. Luego dejó de serlo. Durante año, manejamos. Yo visitaba diariamente. Hermano Carlos visitaba fines de semana. Contratamos cuidadora para mañana. Mamá todavía reconocía. Todavía hablaba coherentemente mayoría del tiempo. Podíamos con ello, o eso pensábamos. Hasta que una noche ocurrió algo que nos asustó de verdad. Salió de casa en medio de noche en camisón. Vecino la encontró 2 calles más allá confundida. Dejó agua corriendo. Inundó apartamento de abajo. Un día, cuidadora llegó y encontró mamá había intentado cocinar pero dejó sartén en fuego hasta humeaba. Casi incendio. Rosa pausó. Dolor evidente en rostro. Doctor dijo, no puede vivir sola más. Necesita supervisión 24 horas. Yo trabajaba tiempo completo, sola con 2 hijos adolescentes. Carlos vivía en Madrid con familia. Ninguno podía proporcionar cuidado constante. Discutimos traerla a vivir conmigo, pero apartamento pequeño, solo 2 habitaciones. Y honestamente, jueza, esto me destruye admitir, no estaba segura de poder manejar. Demencia es agotadora. Pacientes se despiertan noche, vagan, a veces agresivos. Necesitan atención constante. Trabajaba, criaba hijos. Me sentía egoísta pensando así, pero también era realista. Carlos sugirió, hay residencias especializadas, profesionales entrenados. Mamá recibiría mejor cuidado que nosotros podemos dar. En ese momento parecía la única salida. Investigué exhaustivamente. Visité 7 residencias diferentes. Algunas baratas eran obviamente terribles, sucias, personal mínimo, residentes mirando vacíamente televisión. Algunas buenas eran prohibitivamente caras, 6.000 euros al mes, imposible. Entonces encontré Alta Residencia, lucía perfecta, edificio moderno en afueras de Barcelona. La web impresionante, fotos de habitaciones luminosas, jardines verdes, actividades con residentes sonriendo, personal atento, prometían cuidado especializado en demencia, personal capacitado, supervisión 24 horas, nutrición personalizada, terapias ocupacionales. Visité en persona, tour fue hermoso, habitaciones limpias, decoradas cálidamente, residentes que vi lucían bien cuidados, staff amable respondiendo preguntas, director, hombre de 50 años, llamado Ignacio Torres, fue encantador. Señora Martín, entendemos dolor de esta decisión, pero aquí su madre estará segura, cuidada, nunca sola. Precio era 3.500 euros al mes, caro pero manejable dividiendo con Carlos. Pensión de mamá cubría 1.000 euros. Carlos y yo pusiéramos resto. Valía cada euro si mamá estaba bien. Firmé contrato en septiembre de 2022. Día que llevé mamá a residencia, fue más difícil de mi vida. Ella confundida. ¿Por qué me dejas aquí?
Mamá, es lugar bonito, te cuidarán bien, pero quiero ir a casa. Pronto, mamá, pronto. Sabía que era mentira. Demencia no mejora. No iba a volver a casa. Ese apartamento donde había vivido 30 años. Cerré puertas sabiendo mamá nunca volvería. Culpa casi me mató ese día. Rosa limpiaba lágrimas continuamente mientras hablaba. Primeras semanas visité frecuentemente. 2, 3 veces por semana. Mamá parecía adaptándose. Habitación limpia, comía. Staff parecía atento. Pero entonces Residencia implementó nueva política de visitas. Ignacio explicó. Visitas frecuentes dificultan ajuste de residentes. Recomendamos reducir a una vez por semana, permitir adaptación. Investigué online, algunos expertos decían similar. Acepté. Rosa describió primeras semanas con detalle, que claramente había repasado 1000 veces buscando señales que perdió. Primera visita después de instalar mamá. Fue 3 días después. Llegué sin avisar, quería ver cómo realmente era. Recepcionista me detuvo. Señora Martín, necesita firmar registro de visitas. Firmé, también, futuras visitas, mejor llamar antes, para asegurarnos residente está presentable. Pensé era consideración razonable. Mamá estaba en habitación compartida con otra señora. Habitación limpia ese día. Mamá sentada en silla mirando ventana. Cuando entré, tomó momento reconocerme. Rosa, ¿eres tú? Sí, mamá. ¿Dónde estoy? En tu nueva casa, mamá. Lugar bonito. No me gusta. Quiero ir a Real Casa. Auxiliar que acompañaba explicó. Es normal. Ajuste toma tiempo. Pasé hora con mamá. Comí lunch con ella en comedor. Comida lucía razonable ese día. Pollo, verduras, fruta. Mamá comió poco. No tengo hambre. ¿Por qué, mamá? No sé, solo no quiero. Antes de irme, pregunté a auxiliar. Mi madre parece triste. Señora, todos nuevos residentes pasan por periodo de ajuste. Puede tomar semanas, meses. Sea paciente. Confíe expertos. Segunda visita semana después. Esta vez llamé antes. Cuando llegué, mamá estaba en sala común con otros residentes. Televisión encendida pero nadie realmente mirando. Mamá lucía perdida. Pelo sin peinar bien. Ropa limpia, pero mal puesta, blusa desabotonada incorrectamente. Mamá, ¿no te ayudaron vestirte? No sé, no recuerdo. Llamé a auxiliar. Mi madre necesita ayuda vistiéndose. Así, tuvo mañana difícil. Estaba agitada cuando tratamos ayudar. Entonces dejamos que hiciera sola. Algo me molestó sobre eso pero no dije nada. Demencia hace pacientes difíciles. Entendía. Tercera visita. 2 semanas después. Patrón comenzó llamaba para avisar. Llegaba. Mamá estaba presentable. Pero siempre cosas pequeñas que me preocupaban. Uñas de mamá largas sin cortar. Mamá, ¿no te cortan uñas? No sé. Pregunté staff. Oh, debe estar programado próxima semana. Siguiente visita. Uñas aún largas. Mamá también comenzó a perder peso notablemente. Había sido mujer robusta, 70 kilos. Un mes después, visiblemente más delgada. Mamá, ¿estás comiendo? A veces. ¿Qué significa a veces? No sé, olvido. Pregunté enfermera. Su madre come, señora Martín. Revise registros si quiere. Mostró clipboard con checkmarks. Desayuno, almuerzo, cena, todos marcados. Evidencia parecía clara. Hay algo que entonces no vi, o no quise ver. Cada vez que llegaba, mamá estaba sentada exactamente donde staff me llevaba. Siempre estaba sentada, siempre en el mismo sitio, siempre sola, sentada esperando. No hay actividades, mamá. A veces, olvido, señora Martín, explicaba staff. Su madre invitada a todas actividades pero demencia hace difícil participar. No podemos forzar. Llamadas telefónicas se volvieron ventana a realidad que no veía durante visitas. 2, 3 veces por semana llamaba. Conversaciones seguían patrón. Rosa, ¿cuándo vienes? Pronto, mamá. ¿Por qué me dejaste aquí? Mamá, necesitas cuidado que no puedo dar en casa, pero estoy sola. No, mamá. Hay staff, otros residentes, sola. La conversación se repetía una y otra vez. Hubo una llamada que no se me fue de la cabeza. Noviembre 8 p.m. Llamé para decir buenas noches. Mamá susurró. Rosa, no puedo hablar fuerte. ¿Por qué, mamá? Están enojados si molesto. ¿Quién está enojado? Las personas aquí. Si llamo, gritan. Mamá, staff no grita. Es trabajo ayudarte. Si gritan. Ayer llamé porque necesitaba baño. Dijeron espera. Esperé pero nadie vino. Llamé otra vez. Vinieron enojadas. Dijeron no llames tanto. Mamá,
Probablemente entendiste mal. No entendí mal. Me convencí de que era la demencia. Diciembre mamá llamó llorando. Esa llamada mencioné antes. Rosa, sácame de aquí por favor. Suplica desesperada. Y yo la descarté, porque todos me decían que era normal, porque quería creerlo, porque quería creer mamá estaba bien, porque admitir que no estaba bien significaría admitir. Había tomado decisión equivocada, y no estaba lista para eso. Rosa se detuvo, se quedó unos segundos en silencio antes de seguir. Hoy sé que esa negación tuvo consecuencias que ya no puedo cambiar. Si hubiera escuchado, si hubiera investigado, si hubiera visitado sin aviso, si hubiera confiado instintos sobre profesionales, mamá estaría viva. Enero y febrero, visitas redujeron más, trabajo intensificó, hijos tenían problemas en escuela, siempre había una razón para no ir. Llamé más que visité, llamadas se volvieron más cortas. Hola mamá, ¿cómo estás? Mal. ¿Por qué? No sé, mal, mamá. Personal me dice que estás bien. No estoy bien. Te quiero mamá. Visitaré pronto. Pero pronto nunca llegaba suficientemente rápido. Última visita, febrero, 2 meses antes de muerte. Cuando vi mamá ese día, algo dentro de mí gritó alarma, pero la silencié. Mamá estaba en cama. Mediodía, solo 2 p.m. ¿Por qué estás en cama, mamá? Cansada. Levanté cobija para ayudarla a sentarse. Las piernas estaban tan delgadas que me dio miedo tocarlas. Mamá, has perdido mucho peso. Sí, estás comiendo, no mucho. ¿Por qué no? Comida es mala. Mamá, staff dice que comes bien. Mienten. ¿Por qué mentiría? Mamá miró directamente a mis ojos. Momento de claridad completa, cortando niebla de demencia, porque no quieren que sepas verdad. Esa frase no se me ha ido nunca de la cabeza. Mamá diciéndome directamente. Y yo, mamá, demencia te hace confundida. ¿Confías en mí, verdad? Sí. Entonces confía que elegí lugar bueno para ti. Hoy sé que no la escuché cuando más lo necesitaba. Mientras me iba ese día, auxiliar dijo. Su madre tuvo semana difícil, demencia progresando. Esperada en esta etapa, acepté explicación porque quería aceptarla. 6 semanas después, llamada de hospital llegó, y todo lo que me había repetido durante meses dejó de sostenerse. Visitas redujeron. Una vez por semana, luego cada 2 semanas cuando trabajo intensificó. Siempre llamaba por teléfono. Hablaba con mamá, pero conversaciones eran confusas. Demencia avanzaba. Rosa, ¿cuándo vienes? Pronto, mamá. ¿Dónde estoy? En residencia, mamá. Lugar bonito. Quiero ir a casa. Lo sé, mamá. A veces mamá decía cosas extrañas. No vino nadie hoy. ¿No te dieron comida? No recuerdo. Mamá, staff te cuida. Probablemente olvidaste. Tal vez, siempre asumí era demencia hablando. Confusión. Memoria fallando. Nunca pensé que estaba reportando, ¿verdad? Otras veces llamaba a residencia para hablar con enfermeras. ¿Cómo está mi madre? Bien, señora Martín, comió bien hoy. Participó en actividad. ¿Segura? Por supuesto, no se preocupe. Y yo, creía, porque eran profesionales, porque pagaba 3.500 euros al mes, porque quería creer mamá estaba bien. En diciembre mamá llamó llorando. Rosa, por favor, sácame de aquí. Mamá, ¿qué pasa? No es bueno aquí. Por favor, mamá, es demencia hablando. Estás confundida. No estoy confundida. Esto es malo. Por favor, lloró hasta staff tomó teléfono. Señora Martín, su madre tiene día difícil. Demencia causa paranoia a veces. Es normal. Entiendo. Gracias por cuidarla. Colgué, y no hice nada. Rosa cerró ojos, dolor físico evidente. Esa llamada me persigue. Mamá pidió ayuda. Literalmente suplicó. Y yo la ignoré. Pensé era enfermedad hablando. Pero era ella. Era mamá viendo verdad. Y yo no escuché. Siguientes meses. Visitas fueron esporádicas. Trabajo, hijos, vida. Siempre encontraba excusas. Visitaré semana próxima. Pero semana llegaba y había otra razón posponer. ¿Verdad que jueza puede entender? Era doloroso visitar, ver mamá confundida, deteriorándose, perdiendo quien había sido. Más fácil llamar por teléfono, preguntar a staff, asumir todo bien. Última vez que visité fue febrero de 2023. Mamá lucía, diferente, más delgada, piel pálida. Cuando abracé, sintió frágil, huesos prominentes. Mamá, ¿estás comiendo? A veces. ¿Qué significa a veces? No sé, no recuerdo. Pregunté a enfermera. Su madre come, señora Martín, pero demencia afecta apetito.
Es normal. Otra vez acepté explicación. Marzo pasó, abril comenzó. Entonces llegó llamada que cambió todo. Martes 5 de abril, 10 de mañana. Número de residencia. Voz de mujer urgente. Señora Martín, su madre tuvo caída. Está en hospital. Venga inmediatamente. Corazón se detuvo. ¿Qué hospital? ¿Cómo está? Hospital General de Barcelona. No puedo dar detalles por teléfono. Venga rápido. Colgó. Conduje como loca a hospital. Corrí a urgencias. Enfermera me dirigió a habitación. Y cuando entré, cuando entré esa habitación, mi vida se partió en dos. Antes de ver mamá, después de ver mamá, Amparo estaba en cama de hospital. Pero no era mamá que había dejado en residencia. Era esqueleto cubierto de piel, rostro hundido, ojos cerrados, brazos con mortones extensos, manos tan delgadas que huesos visibles claramente, conectada a múltiples máquinas, respirador, Ivo, monitores pitando constantemente. Doctor llegó, hombre de 40 y tantos años, expresión señora Martín, soy doctor Valdés, necesito hablar con usted, en privado. Salimos al pasillo. Doctor cerró puerta, luego miró directamente a mis ojos, y dijo una frase que aún recuerdo palabra por palabra: su madre está muriendo, y no debería estar. Que su madre llegó hace 3 horas con fractura de cadera, deshidratación severa, malnutrición extrema, terso, claramente incómodo, y úlceras por presión extensas, 3er grado. Eso significa llagas tan profundas que llegan a hueso. No entendía, pero fue caída. Residencia dijo. Sí, cayó, porque estaba extremadamente débil por malnutrición. Pero señora Martín, las úlceras esas no ocurren de un día, tardan semanas, a veces meses en desarrollarse. Ocurren cuando paciente está postrado en cama sin moverse durante periodos extensos, sin atención adecuada. ¿Qué está diciendo? Doctor suspiró. Estoy diciendo que su madre no ha sido cuidada apropiadamente durante mucho tiempo. Evidencia es inequívoca. Malnutrición severa. Ha perdido al menos 15 kilos desde última vez que pesaron correctamente. Deshidratación. Indica no ha estado recibiendo fluidos adecuados. Úlceras por presión. Indican ha estado acostada en misma posición, durante horas, días, sin ser movida. Y hay más. Doctor bajó voz. Cuando llegó, ropa estaba sucia, orina y enfermeras que la limpiaron reportaron que quemaduras químicas en área genital e interior de muslo sugieren que estuvo en sus excrementos durante periodo extendido. Estimamos al menos 12 horas. Mundo giró. 12 horas en sus excrementos. Sí, es negligencia clara. He reportado a autoridades como requiere ley. Esto es abuso anciano. Volví a habitación. Miré a mamá. Realmente miré. Brazos cubiertos de mortones viejos y nuevos, piel estirada sobre huesos, olor débil de antiséptico no ocultaba completamente otro olor de descuido, y en ese momento supe, había fallado, completamente. 3 días después, mamá murió, infecciones de úlceras, complicaciones de malnutrición, fallo de órganos, 82 años. No fue una muerte tranquila, no fue una muerte digna. Rosa terminó relato mirándome directamente. Pagué 3.500 euros al mes durante 19 meses, total de 66.500 euros, por tortura, por matar lentamente a mi madre. Y yo no visité suficiente, no presioné cuando mamá dijo sácame de aquí, no verifiqué cuidado real versus cuidado prometido. Vengo a usted, porque autopsia reveló más, porque investigación mostró, alta residencia no es aislado. Porque hay otras familias, otras madres, otros padres, y porque necesito justicia. No traerá a mamá de vuelta, pero tal vez evite que otra familia pase por lo mismo. Después de escuchar a Rosa necesitaba ver pruebas. Lo que había en esa carpeta me dejó sin palabras. Rosa, tiene informe de autopsia, sacó documento de 30 páginas, leí secciones relevantes. Los datos médicos no dejaban lugar a duda. Según el informe forense le dije mientras pasaba las páginas. Indica causa inmediata de muerte fue sepsis, infección generalizada, origen, úlceras por presión infectadas múltiples, en varias zonas del cuerpo. Sacroúlcera fue grado 4, más severo, exponiendo tejido muscular y hueso. También encontraron malnutrición severa, peso en momento de muerte, 42 kilos, altura, 1,60,
Eso significa un nivel extremo de desnutrición. Menos de 18.5 es desnutrición. Menos de 17 es severa. Su madre estaba peligrosamente demacrada. Además, análisis toxicológico mostró niveles inadecuados de medicación prescrita en sangre. Su madre tenía prescripciones para demencia, presión arterial, colesterol. Los niveles mostraban que la medicación no se administraba como debía. Finalmente, examen externo documentó múltiples contusiones en brazos, piernas, torso, diferentes edades, desde recientes hasta semanas antiguas. Las marcas no parecían accidentales. Rosa no dijo nada. Las lágrimas le caían sin limpiarlas. Hay más, jueza. Después de muerte de mamá, recibí llamada de otra mujer, Beatriz. Su hijo había estado en alta residencia. Murió 6 meses antes. Circunstancias similares. Contacté a Beatriz. Reunimos. Su historia era casi idéntica a la suya. Hijo Javier, 75 años. Demencia. Ingresado a alta residencia. Primeros meses parecía bien. Luego Beatriz notó deterioro. Cuando preguntaba, el personal decía demencia progresa naturalmente. Javier murió de neumonía aspiración. Autopsia reveló estaba malnutrido, deshidratado, úlceras por presión. Beatriz dijo, pensé era solo mi Javier, pensé tal vez tuve mala suerte, pero cuando escuché sobre tu madre, Rosa, esto es patrón. Empezamos a investigar. Contactamos familias de otros residentes que habían muerto. Encontramos 5 más en 6 meses. 5 muertes en residencia de 60 camas. Las cifras eran anormalmente altas para una residencia así. Normal para residencia de ancianos con demencia es 3 a 5%. Alta residencia tenía doble. Todas las familias contaban lo mismo. Visitas limitadas por política de residencia. Residentes perdiendo peso dramáticamente. Quejas ignoradas como confusión de demencia, muertes atribuidas a causas naturales pero autopsias mostrando negligencia. Beatriz compartió historia completa de su hijo Javier cuando reunimos semana después de muerte de mamá. Nos sentamos en café, 2 mujeres sentadas frente a frente, hablando de lo mismo. Beatriz tenía 62 años, pelo completamente blanco, manos que temblaban sosteniendo taza de café. Javier fue mi único hijo, 75 años, viudo, demencia diagnosticada hace 3 años. Intenté cuidarlo en casa pero progresión fue rápida. Se volvió agresivo, vagaba de noche, no me reconocía. Doctor dijo necesitaba cuidado especializado. Investigué residencias como tú. Alta residencia parecía perfecta. Javier ingresó junio de 2022. Primeros meses pensé había tomado decisión correcta. Visitaba 2 veces por semana. Javier lucía limpio, alimentado, calmado. Luego Beatriz notó deterioro. Cuando preguntaba, el personal decía demencia progresa naturalmente. Javier murió de neumonía aspiración. Anable. Pero luego noté cambios. Javier empezó a perder peso muy rápido. Era hombre grande, 90 kilos. En 3 meses perdió 15 kilos. Cuando preguntaba, me decían, demencia afecta apetito. Es común. Acepté explicación como tú. Una visita particularmente me alarmó. Era octubre. Llegué temprano 9 de mañana. Recepcionista parecía sorprendida de verme. Dijo, no llamó para avisar. Dije, soy madre de residente. Puedo visitar cuando quiera. Ella, por supuesto, pero generalmente preferimos aviso. Subí a habitación de Javier sin escolta. Cuando abrí puerta, escena era diferente de cualquier visita previa. Javier estaba en cama, despierto mirando techo. Pañal claramente necesitaba cambio. Olor fuerte. Comida de desayuno en mesa sin tocar, fría. Javier volteó cabeza cuando entré. Mamá, sí hijo, tengo hambre, pero aquí está tu desayuno. No puedo alcanzarlo. ¿Por qué no? No puedo levantarme. Piernas no funcionan bien. Acerqué bandeja. Javier intentó comer pero manos temblaban tanto que cuchara caía. Necesitaba ayuda a alimentarse, pero luego Beatriz notó deterioro. Cuando preguntaba, el personal decía demencia progresa naturalmente. Javier murió de neumonía aspiración. Había dejado comida asumiendo podía solo, o no les importaba. Llamé enfermera. Vino después de 15 minutos. Le mostré situación. Mi hijo necesita ayuda para comer. Ella, pensamos que podía solo. A veces puede,
A veces no, demencia es así, dije. Pero si no puede hoy, alguien debe ayudarlo, o pasará hambre. Ella, señora, tenemos 60 residentes. No podemos alimentar individualmente a cada uno. Si puede comer solo a veces, asumimos puede siempre. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Entonces decidí quedarme a alimentarlo. Mientras alimentaba, enfermera preparó cambiar pañal. Cuando levantó sábana, vi piernas de Javier tenían manchas rojas, irritadas. ¿Qué es eso? Enfermera casual, pequeña irritación por humedad, normal en pacientes de pañal. Aplicaré crema, pero no lucía normal. Lucía como quemaduras químicas extensas. Más tarde descubrí eso era exactamente lo que eran. Noviembre, Javier desarrolló tos persistente. Reporté a luego Beatriz notó deterioro. Cuando preguntaba, el personal decía demencia progresa naturalmente. Javier murió de neumonía aspiración. Dijeron, lo monitoreamos. Semana después tos empeoró. Javier tiene fiebre. Enfermera doctor visitará mañana. Mañana llegó doctor no. 2 días después Javier colapsó. Ambulancia lo llevó a hospital. Neumonía aspiración severa. Doctor de hospital explicó. Su hijo aspiró comida. Eso significa comida entró pulmones en lugar de estómago. Causa neumonía. Común en pacientes con demencia avanzada quien no pueden tragar correctamente. Por eso alguien tenía que estar con él mientras comía. Javier estuvo en hospital 2 semanas. Superó la neumonía, pero volvió mucho más débil. Cuando regresó a alta residencia, insistí en cuidado mejorado. Staff aseguró, monitorearemos más de cerca. Diciembre, visité día antes de Navidad. Javier estaba dormido, no quise despertarlo. Pesé frente, me fui. No volví a verlo con vida. 2 días después, 26 de diciembre, llamada señora García. Su hijo tuvo complicaciones. Hospital, venga urgente. Corrí, pero Javier ya había muerto. Neumonía aspiración otra vez. Esta vez fatal. La autopsia mostró cosas que nunca nos dijeron. Javier estaba severamente malnutrido. Había perdido más de 30 kilos. Úlceras por presión múltiples, infectadas. Evidencia de aspiración crónica sugiriendo alimentación inadecuada durante meses. Niveles de medicación inconsistentes en análisis toxicológico. No fue la demencia lo que lo mató. Y como tú, me culpé. Me pregunté durante meses cómo no lo había visto. Beatriz se detuvo varias veces para poder seguir hablando. Rosa tomó su mano. Las dos sentían una culpa que no les correspondía. Rosa continuó describiendo otras familias que encontraron. Don Felipe, uno de los pocos residentes que sobrevivió, aceptó hablar con nosotras. Don Felipe, 82 años, había estado en alta residencia durante año y medio. Demencia leve, todavía comunicativo. Nos sentamos con él en nueva residencia donde había sido transferido después del cierre. Ese lugar no era lo que prometía. Voces quebrándose. Íbamos ahí esperando cuidado, pero recibimos abandono. Personal escaso, siempre corriendo, siempre ocupada. No por culpa de ellas, simplemente no había suficientes. Noches eran peores, una enfermera para todos. Si algo pasaba, esperabas, y esperabas. Una noche mojé cama. Pasa con demencia, no podemos controlar siempre. Llamé por ayuda, timbre en pared, presioné. Luz encendió fuera de habitación señalando necesitaba ayuda. Esperé. 30 minutos. Nada. Presioné otra vez. Esperé. 1 hora. Nada. Finalmente me resigné. Pasé noche en sábanas mojadas, frías. Desarrollé hipotermia leve. Mañana cuando auxiliar llegó y descubrió, estaba enojada conmigo. ¿Por qué no llamaste? Llamé. Presioné botón múltiples veces. Ella verificó botón. Funcionaba. Entonces, ¿por qué nadie vino? Más tarde descubrí. Sistema de llamadas sí funcionaba, pero enfermera nocturna a veces simplemente ignoraba. Demasiadas llamadas. Una sola persona. Imposible responder todas. Entonces priorizaba emergencias reales. Pero ¿cómo sabía cuál era emergencia real sin venir verificar? No sabía. Adivinaba. Y a veces adivinaba mal. Comida era otro problema. Desayuno supuestos 7:30. A veces venía 8. A veces 8:30. Para entonces estábamos hambrientos. Esperando horas desde cena previa a 7 de noche. Eso es 13 horas sin comida. Y calidad. Avena aguada. Pan duro. Café frío. Almuerzo. Sopa que era más agua que sustancia. Sándwich seco. Fruta magullada. Cena. Pasta blanda. Vegetales sobrecocidos. Carne dura.
que yo con dientes malos no podía masticar. Perdí 20 kilos en año y medio. No por demencia, por hambre. Simplemente no había suficiente comida nutritiva, o yo no podía comer lo que servían. Actividades prometidas en brochure. Nunca vi. Ocasionalmente ponían película en sala común. Eso era actividad. Mayoría del tiempo sentábamos mirando paredes o televisión encendida que nadie realmente veía. Peor parte era soledad. Estábamos 30 en mi piso, pero raramente hablábamos. Demencia hace comunicación difícil, y staff no tenía tiempo facilitar interacción. Entonces sentábamos cada uno sentado en silencio, sin hablar con nadie. Vi a personas apagarse poco a poco, no dramáticamente, simplemente apagándose. Cada semana alguien lucía un poco más delgado, un poco más débil, un poco más perdido. Luego un día, su habitación estaba vacía. Nadie nos decía qué pasó. Asumíamos peor. Preguntaba a staff, ¿dónde está don Alberto? Fue transferido. O señora Carmen, pasó. Nunca decían la palabra murió, pero nunca decían directamente, solo pasó, como si muerte fuera vergüenza que ocultaban. Cuando policía cerró lugar, sentí alivio mezclado con horror. Alivio porque salía, horror porque significaba todo que sospechábamos era verdad. No era imaginación, lo que vivíamos era real. Pregunté, ¿reportaron autoridades antes? Rosa asintió amargamente. Beatriz reportó. Inspección de salud. Visitó 2 meses después de muerte de Javier. ¿Sabes qué encontraron? Nada. Residencia pasó inspección perfectamente. Staff adecuado. Instalaciones limpias, documentación en orden. ¿Cómo es posible si negligencia era tan severa? Porque inspecciones son programadas. Residencia recibe aviso con semanas de anticipación. Entonces hacen limpieza completa. Contratan staff temporal adicional. Aseguran residentes están limpios y bien vestidos día de inspección. Inspectores, ven show, escriben informe aprobatorio, se van. Después, todo vuelve a como era. Hablé con empleada que renunció. Carmen, había trabajado como auxiliar de enfermería en alta residencia durante año. Renunció 3 meses antes de muerte de mamá. Testimonio fue escalofriante. Rosa sacó declaración escrita. Leí mientras ella resumía. Carmen dice que alta residencia era horror oculto, personal severamente insuficiente. Debía haber una enfermera por cada 8 residentes. En realidad, había una por 25 noches, una enfermera para 60 residentes. Tareas imposibles de completar. Carmen trabajaba turnos dobles constantemente. Debía alimentar, lavar, cambiar pañales, administrar medicación a 25 personas en 8 horas. Matemáticas no funcionan. 20 minutos por persona máximo. Insuficiente. Entonces cortaban esquina. Residentes que podían alimentarse solos recibían comida. Otros, a veces no. Cambios de pañal, debían ser cada 3 horas. En realidad, a veces cada 12. Baños completos debían ser diarios. En realidad, 2 veces por semana si tenían suerte. Úlceras por presión prevenibles moviéndose pacientes cada 2 horas. Pero con una enfermera para 60 residentes en turno noche. Imposible. Entonces residentes yacían en misma posición toda noche. 8, 10, 12 horas. Úlceras desarrollan. Y medicación. Cada residente tenía régimen complejo, pero documentar cada dosis tomaba tiempo. Carmen dice enfermeras a veces simplemente marcaban medicación como administrada sin realmente darla. Más rápido, menos paperwork. Cuando Carmen confrontó gerencia sobre condiciones, le dijeron trabajas con lo que tienes. Si no te gusta, renuncia. Eventualmente renunció, pero primero reportó a inspección de salud. Inspección programada ocurrió, residencia pasó. Carmen quedó como mentirosa. Carmen me dio nombres de otras 3 empleadas que renunciaron por razones similares. Las contacté, todas confirmaron historia. Todas dijeron lo mismo, alta residencia prioriza ganancias sobre paciente. Esto me llevó a siguiente pregunta crucial. Rosa, ¿quién es dueño de alta residencia? Corporación llamada Cuidado Mayor España. Dueño es Ignacio Torres, pero Torres no es solo alta residencia, tiene cadena de 12 residencias de ancianos por toda España. Todas operan similarmente, marketing hermoso, precios altos, cuidado mínimo. Investigué finanzas. Alta residencia reporta gastos operativos muy bajos, salarios de staff, mínimo legal, comida, contratos con proveedores más baratos, comida procesada de baja calidad, mantenimiento mínimo, entrenamiento de staff, casi nada.
Entonces, ¿dónde va dinero? 60 residentes pagando promedio 3.000 euros al mes. Era una cantidad enorme de dinero cada mes. 2 millones al año. Gastos operativos reportados. 1.200.000. Diferencia de 800.000 al año en solo una residencia. Multiplicado por 12 residencias. Torres saca casi 10 millones euros anualmente. Torres vive en mansión en Marbella, conduce Mercedes, vacaciones en Maldivas, mientras los residentes recibían cada vez menos cuidados. Rosa respiró profundo antes de continuar. Después de reunir toda evidencia, fui a policía. Presenté caso. Inicialmente dudaron. Residencias de ancianos no son prisiones. Gente vieja muere. Es natural. Insistí. Mostré autopsias. Mostré testimonios de empleada. Mostré patrón de múltiples muertes. Finalmente detecta asignado. Hombre de 50 años, llamado Inspector Ramírez, tomó en serio. Señora Martín, si mitad de lo que dice es verdad, esto es crimen masivo. Abrió investigación. Investigación incluyó inspección sorpresa. Esta vez, sin aviso previo. Policía llegó a alta residencia un jueves tarde con inspectores de salud. Lo que encontraron confirmó peor. Rosa mostró fotos de inspección. Eran perturbadoras. Estas son fotos oficiales tomadas por inspectores. Residentes en cama sucia. Pañales sin cambiar durante horas. Habitaciones con olor fuerte a orina. Cocina con comida expirada. Sala de medicación desorganizada, sin registros adecuados. Staff de solo 4 personas para 60 residentes en turno tarde cuando debían ser 8 mínimo. Entrevistaron residentes capaces de comunicarse. Testimonios fueron desgarradores. Don Alberto, 80 años, a veces llamo por ayuda. Nadie viene, espero horas. Señora Martínez, 76. Comida es mala, fría, a veces no viene. Don Felipe, 82. Quiero ir a casa, pero nadie escucha. Inspector Ramírez dijo, en 20 años de carrera, nunca vi abuso institucionalizado así. Esto no es negligencia accidental, es sistema diseñado para extraer máximo dinero con mínimo cuidado. Alta residencia fue cerrada inmediatamente. Residentes transferidos a otras instalaciones. Staff interrogado. Ignacio Torres arrestado. Pero jueza, aquí está lo que me destruye más que todo. Autopsia de mamá reveló algo adicional que doctor no mencionó inicialmente. En estómago de mamá, encontraron contenidos, pequeña cantidad de comida parcialmente digerida. Análisis mostró era avena y pan, pero había algo más. Había mojo. Mamá comió comida mohosa, no porque eligió, porque era lo que le dieron, porque residencia servía comida expirada para ahorrar dinero. Mi madre, mujer que me crió, que trabajó toda vida como costurera para darme educación, murió hambrienta comiendo comida podrida en lugar que prometió cuidarla. Rosa ya no pudo seguir hablando durante unos segundos. Cuando pudo hablar de nuevo, voz salió apenas como susurro. Cada noche me pregunto, ¿qué pensó mamá cuando estaba acostada en sus excrementos durante 12 horas? ¿Pensaba en mí? ¿Pensaba Rosa vendrá? ¿Rosa me salvará? Nunca sabré qué pasó por su cabeza en esos momentos. Nunca sabré respuesta. Y esa incertidumbre es peor que saber, porque en mi mente escucho mamá llamándome, pidiendo ayuda. Y yo no estuve ahí. El caso de alta residencia llegó finalmente a juicio 8 meses después. Rosa no estaba sola. Había 15 familias más cuyos seres queridos habían muerto bajo circunstancias similares. La sala estaba llena. Familias demandantes, prensa, defensores de derechos de ancianos, incluso políticos presionados por escándalo público. Ignacio Torres llegó vestido impecablemente, traje de diseñador, abogado caro a su lado. Lucía más como CEO exitoso que como criminal acusado de abuso masivo a ancianos. Esa apariencia contrastaba con las acusaciones. Fiscal, mujer de 50 años llamada Mendoza, presentó los hechos del caso. Su señoría, presentamos evidencia de negligencia grave y prácticas repetidas de abandono en alta residencia durante periodo de 3 años. 15 ancianos murieron bajo cuidado de esta instalación en circunstancias que autopsias revelan fueron prevenibles. Las causas de muerte se repetían una y otra vez. Cada muerte certificada inicialmente como natural, pero análisis forense demuestra que no fueron naturales, no ocurrieron por azar. Evidencia presentada incluye 15 informes de autopsia, testimonios de 4 ex empleadas,
declaraciones de residentes sobrevivientes, fotos de inspección sorpresa, análisis financiero mostrando fraude y grabaciones de seguridad. La fiscal hizo una pausa antes de continuar. Alta Residencia tenía cámaras de seguridad en pasillos. Acusado afirmaba eran para seguridad de residentes. En realidad raramente monitoreaban. Pero grabaciones estaban archivadas. Recuperamos 6 meses de las grabaciones. Drave Mendoza presentó video en pantalla de corte. Las imágenes no eran perfectas, pero se entendían. Mostró pasillo vacío. Noche. Timestamp 2:15 AM. Puerta de habitación se abrió ligeramente. Mano anciana visible empujando desde dentro. Voz débil audible. Ayuda, por favor. Puerta cerró. Pasillo permaneció vacío. 2 horas después, 4:20 AM. Enfermera finalmente pasó. Esta es señora Amparo Martín, explicó fiscal. Noche del 2 de abril, 2023, 3 días antes de su muerte. Llamó por ayuda. Nadie respondió durante 2 horas. Cuando finalmente enfermera entró, registro muestra marcó paciente durmiendo tranquila. Eso constaba en los registros. Otro video. Comedor. Residentes sentados en mesas. 2 auxiliares sirviendo comida rápidamente. Algunos residentes claramente incapaces de alimentarse solos. Auxiliares dejaban bandejas. Se iban. Residentes miraban comida sin poder alcanzarla. 30 minutos después, auxiliares regresaban. Recogían bandejas llenas. Se iban. Residentes marcados en registros como comieron bien. Lo mismo aparecía en los informes. Tercer video fue peor. Turno noche. Habitación compartida. 2 ancianos en camas. Uno claramente agitado. Tratando levantarse. Cayó entre cama y pared. Quedó atascado. Gritó débilmente. Nadie vino. Permaneció atrapado durante horas hasta turno mañana. Este es don Felipe. Fractura de muñeca resultó de esta caída. Reportada como cayó de cama durante sueño. Video muestra quedó atrapado 3 horas antes de descubrimiento. Cada video reforzaba el mismo patrón. Mostraban no incidentes aislados sino patrón. Negligencia constante. Llamadas ignoradas. Necesidades desatendidas. Personas mayores desatendidas durante horas. Fiscal luego presentó análisis financiero. Ignacio Torres operaba la residencia con un enfoque puramente económico. Cobraba 3.500 euros mensuales por residente. Marketing prometía cuidado de lujo. Realidad era cuidado mínimo. Desglose de gastos. El gasto en personal estaba muy por debajo de lo habitual en el sector. Comida representaba 10% cuando estándar es 15%. Diferencia iba directo a bolsillos de Torres. Torres también cometió fraude con subsidios gubernamentales. Reportó niveles de personal falsos para recibir subsidios adicionales. Reclamó 30 empleados de tiempo completo. Realidad 18. Diferencia en subsidios 150.000 euros anualmente. También obtuvo fondos públicos de forma indebida. Las declaraciones de las empleadas confirmaron lo denunciado. Carmen, exauxiliar, declaró primero. Trabajé alta residencia durante año. Renuncié porque ya no podía seguir trabajando allí. Turno típico. Llegaba 7 a.m. Debía despertar, lavar, vestir y alimentar 25 residentes antes de 11 a.m. No había forma de hacerlo correctamente. Entonces elegíamos quién recibía atención. Residentes con familias que visitaban frecuentemente recibían prioridad. Otros, cambios de pañal debían ser cada 3 horas. En realidad, cada 8 o 12. Residentes sentados en orina y heces durante horas. Desarrollaban infecciones, quemaduras químicas. Reportábamos a supervisoras. Nos decían, hagan lo mejor posible con tiempo que tienen. La gestión de la medicación estaba desorganizada. Lista de cada residente con 6, 8, 10 medicaciones diferentes. Horarios específicos. Pero sin tiempo, simplemente dábamos lo que recordábamos. Marcábamos todo como administrado para evitar problemas con inspecciones. Sabíamos que muchas dosis no se administraban correctamente, pero alternativa era ser despedida. Úlceras por presión. Prevención requiere mover residentes cada 2 horas. Noches, una enfermera para 60 residentes. Imposible. Residentes postrados quedaban en misma posición toda noche. Las úlceras empezaban pequeñas y sin cuidados empeoraban rápido. Cuando por fin recibían atención médica ya era tarde. Varios murieron. Pregunté una vez a Ignacio Torres, ¿por qué no contratan más personal? Respondió porque entonces no habría ganancia. Esto es negocio, no caridad.
Eso fue lo que dijo. Segunda empleada María, enfermera titulada. Trabajé como enfermera de noche, turnos de 12 horas, sola con 60 residentes, muchos con demencia severa, necesidades médicas complejas, supervisar medicación, responder a llamadas y manejar emergencias sin ayuda. Emergencias eran terribles. Residente tiene ataque cardíaco. Llamo ambulancia, administro RCP, pero durante esos 20 minutos, otros 59 residentes desatendidos. Inevitablemente alguien más tenía crisis mientras yo ocupada. A veces tenía que decidir a quién atender primero, y eso se repetía noche tras noche. Reporté múltiples veces que staffing era peligroso. Management ignoró. Entonces, reporté a inspección de salud. Inspección programada ocurrió. Ese día Management contrató 6 enfermeras temporales adicionales. Instalaciones limpiadas perfectamente. Residentes bañados bien vestidos. Inspectores vieron residencia funcionando con doble staff de lo normal. Aprobaron. Al día siguiente, enfermeras temporales se fueron. Al día siguiente, todo volvió a lo de siempre. Renuncié cuando señora paciente que cuidaba murió de sepsis por úlcera que desarrollé durante mis turnos. Con lo que teníamos, era imposible hacerlo bien, pero sentí responsable. No podía continuar seguir trabajando en esas condiciones. Luego hablaron algunos residentes que habían sobrevivido. Don Alberto, quien había dado entrevista durante inspección sorpresa, declaró vía video por su fragilidad. Viví alta residencia durante 2 años. Os pusieron ahí porque demencia. Lugar parecía bonito cuando visité primera vez, pero vivir ahí fue muy distinto a lo que prometían. Comida fría, a veces mohosa, si quejabas, después te trataban aún peor. Entonces, aprendías a quedar callado. Noches eran terribles. Llamaba por ayuda. Nadie venía. Una noche mojé cama. No podía levantarme. Llamé y esperé. Nadie. Quedé mojado hasta mañana. Toda la noche. Cuando finalmente enfermera vino estaba enojada conmigo. ¿Por qué no esperaste? Como si fuera mi culpa. Vi otros residentes muriendo lentamente, perdiendo peso, desarrollando llagas, quejándose de dolor. Nada cambiaba. Hablábamos entre nosotros. Este lugar está matándonos. Pero éramos viejos, confundidos, nadie nos creía. Los días de visita nos arreglaban deprisa y ya está. No podíamos decir verdad porque luego decían que era la demencia. Cuando policía cerró lugar, sentí alivio. Finalmente alguien vio verdad, pero también culpa, porque sobreviví. 15 otros no. ¿Por qué yo y no ellos? No tengo otra explicación. La defensa de Ignacio Torres intentó restarle importancia a todo. Abogado, hombre corporativo de 60 años, argumentó. Su señoría, mi cliente operaba negocio legítimo. Residencias de ancianos son difíciles. Pacientes con demencia son desafiantes. Personal hace mejor esfuerzo con recursos disponibles. Muertes son trágicas, pero ancianos mueren. Dijo que era lo normal en gente mayor. Autopsias muestran causas naturales, fallo cardíaco, neumonía, sepsis. Estas son causas comunes de muerte en ancianos. Aseguró que la fiscalía exageraba los hechos. Staffing cumplía mínimos legales, comida cumplía estándares nutricionales, instalaciones pasaron inspecciones múltiples, mi cliente no violó regulaciones. Sí, algunas familias insatisfechas, pero familias siempre buscan culpar cuando seres queridos mueren. Más fácil culpar residencia que aceptar que persona amada simplemente llegó a fin de vida. En la sala se escucharon murmullos de indignación. Rosa, sentada en galería, lloró audiblemente. Otras familias igual. La fiscal respondió sin levantar la voz, pero con firmeza. Defensa sugiere 15 muertes prevenibles son proceso natural. Autopsias no muestran causas naturales. Muestran malnutrición, deshidratación, úlceras infectadas. Estas condiciones son prevenibles con cuidado adecuado. Defensa dice staffing cumplía mínimos legales. Mínimos legales son inadecuados cuando residencia cobra 3.500 euros mensuales por cuidado de lujo. Hubo fraude. Marketing prometió un servicio. Realidad entregó otro. Defensa dice instalaciones pasaron inspecciones. Sí, porque las inspecciones estaban preparadas de antemano. Torres específicamente preparaba residencia para inspecciones, contratando staff temporal,
mejorando condiciones temporalmente. Lo arreglaban todo para ese día y después volvían a lo mismo. Finalmente, defensa intenta culpar familias por buscar culpables. No, su señoría, familias buscan justicia. Pagaron fortunas para cuidado, confiaron seres queridos más vulnerables. Esa confianza fue traicionada de la peor manera. Deliberé cuidadosamente antes de pronunciar sentencia. Sabía que lo que dijera ese día iba a importar más allá de esa sala. Ignacio Torres, después de revisar evidencia exhaustiva, testimonios desgarradores y análisis forense, he llegado a una conclusión clara. Es culpable de delitos graves relacionados con negligencia, fraude y abuso a personas mayores. Este caso representa fallo sistémico de cuidado de ancianos. Usted operó residencia no como instalación de salud, sino como un negocio centrado únicamente en el beneficio económico. Prometió cuidado de lujo, entregó negligencia mortal. 15 personas murieron bajo su cuidado en 3 años. Cada muerte era prevenible. Amparo Martín murió en condiciones que nunca debieron producirse, en instalación pagada para cuidarla. Don Javier murió por una atención claramente insuficiente. Señora Elena no debió desarrollar úlceras por presión tan severas que expusieron hueso porque nadie la movió durante días. Las pruebas muestran un sistema pensado para ahorrar dinero a cualquier precio. Hubo falta de personal, comida deficiente, registros falsos y engaño a familias y autoridades. Y cuando empleados reportaron condiciones peligrosas, los despidió o ignoró. Análisis financiero revela extrajo casi 10 millones de euros en 3 años de cadena de 12 residencias operadas similarmente. Vivía en mansión mientras residentes morían en sábanas sucias. Esa diferencia entre su vida y la de los residentes quedó claramente expuesta. Defensa argumenta que ancianos mueren naturalmente. Cierto, pero no mueren naturalmente de hambre. No mueren naturalmente sentados en excrementos durante 12 horas. No mueren naturalmente con úlceras tan profundas que alcanzan hueso. Esas muertes son por negligencia. Y cuando negligencia es sistemática e intencional motivada por codicia se convierte en crimen. Sentencia: 8 años de prisión por cada muerte. La suma de las penas alcanzó una condena muy elevada. Cumplirá mínimo 30 años antes de elegibilidad para libertad condicional. Restitución: 1 millón de euros dividido entre 15 familias, una cantidad similar para cada familia. No compensa pérdida de ser querido pero reconoce daño financiero y emocional. Prohibición permanente de operar o trabajar en cualquier instalación de cuidado de salud. Se estableció una prohibición permanente para impedir que volviera a operar. Orden de cerrar permanentemente todas 12 residencias operadas por Cuidado Mayor España, hasta que pasen inspecciones exhaustivas sin aviso previo. Residentes serán reubicados a instalaciones verificadas. Además, señalé la necesidad de cambios legales, inspecciones sin aviso previo obligatorias, ratios mínimos de personal paciente más estrictos, sanciones severas por falsificación de registros y protección para empleados que reportan negligencia. Ignacio Torres recibió sentencia sin emoción visible, pero cuando los agentes lo llevaron finalmente mostró emoción, furia. Gritó: «Esto es injusticia. Operé negocio legal. Ancianos mueren. No soy responsable». Fue sacado. Rosa se apoyó en los brazos de su hermano Carlos. No eran lágrimas de alivio. Después de sentencia, Rosa y yo hablamos en privado. ¿Siente que esto le da algo de paz? Rosa negó. Sentencia es importante. Torres en prisión 30 años es importante. Pero mamá no vuelve. 30 años de su vida tomados no devuelven 82 años de vida de mamá tomados. Dinero: 66.000. Pagamos 66.500 en total para que mataran a mamá. Entonces recibimos de vuelta exactamente lo que pagamos. La cifra tenía algo profundamente injusto, como si pudiéramos comprar mamá de vuelta con dinero que pagamos para perderla. Y culpa no desaparece con sentencia. Sigo preguntándome, ¿por qué no visité más? ¿Por qué creía staff sobre mamá? ¿Por qué no investigué más profundamente cuando mamá dijo sácame de aquí? Terapia ayuda poco. La terapeuta dice, no eras experta, confiaste profesionales. Normal. Pero conocía a mamá 58 años. Debí saber cuando algo estaba mal. Debí escuchar. El caso apareció en todos los medios. Medios cubrieron extensamente. Políticos prometieron reformas. Pero Rosa sabía que muchas promesas se quedarían en palabras.
3 meses después de sentencia, Rosa vino a verme de nuevo, esta vez con propósito diferente. Jueza Moreno, he empezado una asociación. Se llama Voces de los Olvidados. Propósito es abogar por mejores regulaciones de residencias de ancianos y apoyar familias navegando sistema. Trabajo con Beatriz y otras familias de caso. También reclutamos Carmen y María, ex enfermeras. Tienen conocimiento interno de cómo residencias realmente operan versus cómo pretenden operar. Tenemos varios objetivos claros de residencias con historiales de violaciones. Tercero, ofrecer recursos para familias evaluando residencias, checklist de señales de alarma. Cuarto, presión para ratios obligatorios mejores de personal paciente. También queremos eliminar estigma de familias reportando negligencia. Muchas familias ven problema pero temen reportar porque sienten culpa, como si hubieran abandonado ser querido. Necesitamos cultura donde reportar es visto como proteger, no traicionar. ¿Por qué hago esto? Porque no puedo salvar a mamá, pero puedo salvar madre de alguien más. Si evitamos que una sola familia pase por lo mismo, habrá valido la pena. Rosa no estaba sola, y el movimiento fue creciendo poco a poco. En pocos meses ya eran cientos, al año, miles. Esa presión empezó a mover cosas. Un año después, se aprobó una nueva ley para proteger a los mayores en residencias. Incluía medidas muy concretas. Hablaba de inspecciones sorpresa, más personal, sanciones por falsificar registros y más protección para quienes denunciaban. No era perfecto, pero era mejora. Rosa fue invitada a ceremonia de firma de ley. Político que introdujo legislación dijo, esta ley no habría existido sin valentía de familias como Rosa Martín, quien convirtieron el dolor en una causa. Nada cambió de un día para otro. Tomó año de presión intenso. Rosa describió proceso durante una de nuestras conversaciones seguimiento. Lo primero fue no dejar que el tema se apagara. Caso Torres fue noticia por semanas, pero noticias se desvanecen. Necesitábamos mantener presión. Organizamos vigilia mensual frente a oficinas gubernamentales. Familias de víctimas sostuvimos fotos de ser queridos. Carteles decían, Amparo Martín murió en alta residencia. ¿Cuántos más tendrán que pasar por esto? Al principio nos respondían con frases vacías. Tragedia terrible. Estudiaremos problema, pero sin compromiso real. Entonces escalamos. Cada vez que político hablaba públicamente sobre cualquier tema, aparecíamos con preguntas sobre reforma de residencias. Les insistimos en público una y otra vez. Media ayudó. Reporteros investigativos expusieron otras residencias operando similarmente. Descubrieron que Alta Residencia no era aislada. Había cadena de torres con 12 ubicaciones, pero también otras corporaciones. Cada vez aparecían más casos parecidos en otras residencias. Lo peor era saber que no era un caso aislado. No todas negligencia criminal como Torre, pero muchas resultado de priorizar ganancias sobre pacientes. Presión pública creció. Familias que nunca consideraron que muertes de seres queridos podrían ser prevenibles comenzaron a cuestionar. Demandas aumentaron. Inspecciones sorpresa encontraron violaciones en docenas de instalaciones. Finalmente, diputada de Barcelona, Elena Ramos, adoptó causa. Ella había perdido su padre en residencia años atrás. Nunca había cuestionado muerte hasta caso Torres. Entonces revisó circunstancias. Padre había perdido peso, desarrollado úlceras, muerto de sepsis. Patrón familiar. Elena Ramos se convirtió en campeona legislativa. Trabajó con nosotros diseñando ley específica, práctica, aplicación real, no solo palabras bonitas, mecanismos reales. Ley de protección de ancianos en residencias pasó con provisiones específicas, pero implementación fue desafío. Residencias argumentaron costos. Ratios mejorados de personal significa contratar más, pagar más. Márgenes de ganancias reducirían. Nuestra respuesta, si para ganar dinero hay que recortar cuidados, entonces algo está mal desde la base. Cuidado de ancianos no debería ser industria de máximo profit, debería ser servicio regulado, como hospitales. Rosa trabajó directamente con inspectores de salud entrenándolos en qué buscar, no solo limpieza superficial, revisar registros médicos reales, ver sus reportados, entrevistar residentes privadamente, inspeccionar cocinas sin aviso,
pesar residentes y comparar con registros. Primera ronda de inspecciones post-ley encontró violaciones en 40% de residencias inspeccionadas, algunas cerradas inmediatamente, otras dadas plazos corregir con reinspección. Quedó claro que ya no iba a ser tan fácil mirar hacia otro lado. Rosa también ayudó a desarrollar programa de certificación para residencias. Instalaciones podían aplicar para certificación alto estándar. Requería ratios superiores a mínimos, actividades documentadas, nutricionista en staff, cámaras monitoreadas activamente. Certificación era voluntaria pero familias buscándola, y muchas empezaron a presumir de esa certificación, y por primera vez eso empezó a notarse. Residencias certificadas podían cobrar premium pero también atraían más residentes. Residencias sin certificación luchaban llenar camas. Competencia del mercado incentivaba buen cuidado finalmente. Voces de los Olvidados también creó línea directa 24/7 para reportar sospecha de negligencia. Operada por voluntarios mayoría con experiencia personal. Llamadas eran anónimas, investigadas rápidamente. En primer año recibieron 3.000 llamadas, 500 resultaron en investigaciones, 20 residencias cerradas o reformadas drásticamente. Rosa personalmente respondió cientos de llamadas. Una particularmente la impactó. Mujer de 40 llamó llorando. Visitó padre en residencia ese día. Encontró acostado en orina sin comer, luciendo demacrado. Personal dijo, es demencia, pasa, pero mujer no creyó. Rosa le dijo, confía tu instinto, haz visita sorpresa mañana temprano, lleva cámaras ilegal en tu región, documenta todo, reporta formalmente, yo te guío proceso. Mujer siguió consejo, documentó negligencia, reportó, inspección sorpresa reveló violaciones múltiples. Padre fue transferido a mejor instalación, sobrevivió. 2 años después, esa mujer soñó a Voces de los Olvidados como voluntaria. Quería ayudar a otros como Rosa la ayudó. Mucha gente que había sufrido acabó ayudando a otros. Te doy 3 ejemplos que Rosa siempre recordaba. Caso 1. Señora Martínez, 78 en residencia que cobraba 2.000 euros mensuales pero servía comida de 5 euros diarios. Las cuentas no cuadraban con lo que servían. Actual gasto, 150. Diferencia embolsada. Rosa ayudó familia a demandar. Residencia forzada a reembolsar y mejorar comida. Caso 2. Don José, 85 caídas múltiples en residencia. Staff, decía, camina inestable. Accidentes pasan. Familia notó patrón. Todas caídas durante turno noche. Rosa investigó. Razón enfermera nocturna apagaba luces pasillos para no molestar residentes durmiendo. Pero residentes confundidos por demencia se levantaban, caminaban en oscuridad, caían. Solución simple, mantener luces bajas prendidas. Residencia resistió por costo eléctrico. Presión pública forzó cambio. Caso 3. Señora López, 72. Úlceras por presión desarrollando. Familia reportó a staff, repetidamente. Staff, dijo, monitoreamos, pero úlceras empeoraban. Rosa ayudó familia a obtener opinión médica independiente. Doctor encontró movimientos cada 2 horas no ocurrían. Residencia forzada a contratar más personal nocturno específicamente para prevención de úlceras. Eran pequeños pasos, pero paso a paso, evitaban tragedias. Rosa también escribió guía práctica para familias evaluando residencias, publicada online gratuitamente, descargada más de 100.000 veces. Checklist incluía visitar sin aviso, múltiples horarios incluyendo noche, hablar con residentes actuales privadamente, preguntar sobre última vez comieron, bañaron, cambiaron, verificar ratios reales de personal versus declarados, observar interacciones staff, residentes, son respetuosas o bruscas, inspeccionar cocina, comida fresca o procesada, revisar habitaciones al azar, no solo las mostradas en buscar olores indicando limpieza inadecuada, preguntar sobre actividades, verificar calendario real versus prometido, investigar quejas previas, base de datos pública las lista. Guía se volvió estándar. Trabajadores sociales la usaban con familias. Hospitales la distribuían en discharge planning. Cuando las familias sabían qué mirar, todo cambiaba. 3 años post sentencia, Rosa dio entrevista a Periodista Nacional. Pregunta fue,
Si pudieras cambiar una cosa sobre sistema, ¿qué sería? Rosa respondió: eliminaría motivación de ganancias. Residencias de ancianos no deberían ser negocios maximizando profit. Deberían ser servicios sin fines de lucro o gubernamentales con funding adecuado. Mientras exista incentivo priorizar ganancias sobre cuidado, habrá torreces. Regulación ayuda pero no elimina incentivo fundamental. Necesitamos repensar estructura completa. Esta opinión controversial. Industria privada argumentó: competencia mejora calidad. Rosa de Secret basada en evidencia. Competencia en residencias no funcionaba como otros mercados. Consumidores eran vulnerables, información asimétrica, emergencias dictaban elecciones, no investigación cuidadosa, y la discusión sigue abierta. Pero Rosa movió conversación. Ya no era, son algunas manzanas podridas. Era, ¿el sistema estructuralmente problemático? Rosa no volvió a ser la misma, pero aprendió a respirar un poco. Terapia continuada ayudó. Grupo de apoyo de otras familias fue esencial. Saber no estaba sola en culpa hizo peso más llevadero. Nietos de Rosa, ahora adolescentes, le preguntaron una vez: «Abuela, ¿por qué haces este trabajo? Es tan triste». Rosa respondió: «Porque abuela Amparo no puede hablar por sí misma más. Entonces yo hablo por ella, y por todos ancianos que no pueden hablar. Alguien tiene que ser su voz, y esa alguien soy yo». En ceremonia de aniversario 5 años post-muerte de Amparo, Rosa dio discurso en evento de Voces de los Olvidados. 500 personas asistieron. Familias sobrevivientes, trabajadores de salud, políticos, prensa. Mamá murió sola, asustada, abandonada. En los momentos finales probablemente preguntándose por qué no vine. Esa imagen me persigue diariamente. Pero ese dolor lo empujó a moverse, a hacer algo. Cada vida salvada es carta de amor a mamá diciendo: tu sufrimiento tuvo significado. No fue en vano. Voces de los Olvidados no devuelve a nuestros amados, pero asegura que sus muertes cambien sistema que los mató. Ese es legado que construimos de Tragedy. Y a cualquier familia con ser querido en residencia escuchando ahora: si algo se siente mal, probablemente lo es. Confíen instinto, investiguen, pregunten, reporten, sean molestias si necesario, porque ser molestia puede salvar vida, y quedarse callado, a veces, es lo más peligroso. Aplausos fueron mezclados con lágrimas, porque todos en sala conocían dolor, pero también conocían esperanza, esperanza de que cambiar es posible, y de proteger a quienes siguen aquí. Pero cambio legislativo solo era parte. Rosa también enfocó en cambiar cultura. Necesitamos hablar honestamente sobre cuidado de ancianos. Muchas familias sienten vergüenza colocando ser querido en residencia, como si estuvieran abandonando. Pero cuidado de alguien con demencia severa es trabajo de tiempo completo. No todos pueden hacerlo. Eso está bien. Problema no es usar residencias. Problema es no verificar qué tipo de cuidado realmente proporcionan. Marketing hermoso no garantiza buen cuidado. Familias necesitan visitar sin aviso, hablar con residentes actuales, investigar historial de violaciones, verificar ratios de personal. También necesitamos eliminar estigma de quejas. Si algo se ve mal, reporta. No asumas es demencia hablando, investiga. Presión. Tu ser querido depende de ti. Rosa dio charlas en centros comunitarios, hospitales, grupos de apoyo. Mensaje resonó. Familias empezaron a hacer preguntas más difíciles. Inspecciones sorpresa encontraron más residencias operando negligentemente. Varias fueron cerradas. 2 años después de caso inicial, Rosa visitó tumba de Amparo. Llevó flores y carta. Mamá, han pasado 2 años. No día pasa que no pienso en ti, que no me pregunto si sufriste, si pensaste que te abandoné, si esperaste que viniera. No puedo cambiar pasado, no puedo darte de vuelta 82 años que merecías. No puedo deshacer meses de sufrimiento que experimentaste. Pero puedo contar tu historia, y tu historia ha cambiado cosas. Para mí esa ley siempre será la ley de Amparo. 5.000 familias ahora parte de movimiento empezado en tu memoria.
Docenas de residencias cerradas o reformadas, cientos de ancianos recibiendo mejor cuidado porque tu muerte expuso sistema roto. Eso no te trae de vuelta, sé, pero significa que sufrimiento no fue completamente en vano. Significa que otros no sufrirán como tú, y eso es algo, pequeño algo en océano de dolor, pero algo. Rosa también trabajó en perdonarse a sí misma. Terapia continuada ayudó. Grupo de apoyo de otras familias que perdieron seres queridos en residencias fue crucial. Compartir culpa, escuchar que otros sentían similar, aprender que habían hecho lo mejor con información que tenían. La terapeuta me propuso un ejercicio. Escribir carta a mamá desde perspectiva de mamá respondiéndome. Fue difícil, pero escribí lo que creo mamá diría. Rosa, hiciste lo mejor que pudiste. Confiaste profesionales como cualquier persona razonable. No podías saber, y ahora estás honrando mi memoria protegiendo otros. Estoy orgullosa de ti. No sé si mamá diría eso exactamente, pero quiero creer que sí. Necesito creer que sí, porque alternativa que murió pensando la abandoné es insoportable. 5 años después, Voces de los Olvidados es organización nacional con 15.000 miembros. Han ayudado cientos de familias reportar negligencia, cerrar 16 residencias abusivas, pasar 3 leyes adicionales fortaleciendo protecciones. Rosa, ahora 63 años, dejó trabajo corporativo para dirigir organización tiempo completo. Trabajo ahora es más significativo que cualquier cosa hice antes. No paga tanto, pero paga en maneras que dinero no puede medir. Ignacio Torres está en prisión cumpliendo sentencia. Ha apelado múltiples veces, todas rechazadas. En entrevista de prisión con periodista mostró cero remordimiento. Operé negocio dentro de regulaciones existentes. Si regulaciones eran inadecuadas, ese es problema de gobierno, no mío. Comentario generó más furia pública y más apoyo para reforma. Con el tiempo Rosa sacó varias lecciones que no olvida. Una cosa quedó clara, no basta con confiar en lo que te enseñan en una visita. Quinto, culpa de familia es común pero mal ubicada. Rosa se culpó años, pero ella no causó negligencia. Confió sistema supuesto proteger. Fallo fue de Torres, de reguladores que no inspeccionaron adecuadamente, de sistema permitiendo operaciones con fines de lucro sin supervisión suficiente. Sexto, víctimas de abuso ancianos frecuentemente no pueden defender. Demencia, fragilidad física, dependencia total hacen imposible escape. Entonces sociedad debe proteger, regulaciones fuertes, inspecciones rigurosas, consecuencias severas para violadores son esenciales. Finalmente, activismo nacido de Trajery puede crear cambio real. Rosa transformó peor experiencia de vida en fuerza para bien. No trajo mamá de vuelta, pero salvó incontables otros. Para cualquier familia considerando residencia de ancianos, verifiquen exhaustivamente, visiten sin aviso, hablen con residentes y empleados, investiguen historial, confíen instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Y para ancianos en residencia sufriendo, su voz importa. Reportar no es quejar, es sobrevivir. Hay números de ayuda, hay defensores, hay leyes ahora protegiendo. No están solos. Amparo Martín y todos ancianos perdidos por negligencia. Sus muertes no fueron en vano. Expusieron sistema roto, inspiraron reforma. Su legado es cada vida anciana salvada por cambios implementados en su memoria. Rosa bajó la mirada y dijo algo muy simple. Ojalá hubiera sabido todo esto antes. Quiero terminar con algo simple. Esto va por los mayores que no pueden defenderse, merecen cuidados de verdad y un trato humano. Y a las familias que han tenido que tomar decisiones durísimas, hagan preguntas difíciles, confíen instintos, insistan, aunque incomode. A veces, eso marca la diferencia. Y a quienes tienen la responsabilidad de vigilar y regular protección de ancianos no es opcional. No es un detalle, es una obligación. Lo que hay ahora no es suficiente. Cambiarlo no es un gesto, es urgente. Y cada mes que pasa sin cambios, alguien lo paga.